Bueno, lo primero, agradecer a Espacio Rojo y a Begoña Rius por habernos invitado a estos encuentros de sostenibilidad y creatividad y nada, bueno, pues y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Nos presentamos, ella es Pilar Basalobre, yo Carlos Jiménez. Por el año 2006 fundamos un estudio, Fotoalquimia, y la idea, bueno, pues era buscar historias, narrativas y herramientas para sensibilizar acerca del medio ambiente, sostenibilidad, economía circular, en donde el arte, bueno, pues tenía mucho que ver, ¿no? Hemos preparado una historia para hoy, nos hemos ido mucho más atrás en el tiempo, de Fotoalquimia, para ir viendo cómo se ha ido configurando un poco la manera de trabajar que tenemos ahora. Y han pasado 30 años, ¿no? Hace 30 años yo acababa biología, me había especializado en zoología y quería trabajar en interpretación medioambiental. En aquel momento la educación ambiental era un bebecito, llevaba en España 10 años, había muy poquito, ¿no? Los problemas ambientales estaban tan igual como ahora. Se hablaba del tema de cambio climático, se hablaba de pérdida de biodiversidad, se hablaba de lo mismo que se habla ahora hace 30 años. Y había muy poquito, claro, no había internet, no había curso, no había máster, no había nada, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿cómo me pongo yo ahora a hacer esto, no? ¿Qué soportes puedo utilizar? ¿Qué herramientas puedo utilizar? En aquel momento había exposiciones de medio ambiente, de sensibilización o de divulgación, medio ambiente y naturaleza, pero la inmensa mayoría de estas exposiciones, pues la verdad es que eran muy aburridas, ¿no? Nada más eran paneles con fotos bastante malillas, textos, en fin. Y al final llegué a una conclusión, digo, pero ¿cómo algo que está explicando o sensibilizando acerca de algo que es tan bello, tan diverso, tan bonito como es la naturaleza, tan divertido, puede ser tan aburrido? De ahí partí. Digo, tenemos que empezar a hacer algo mucho más bonito, mucho más bello, mucho más participativo, porque si no, no hay manera de enganchar con la gente, ¿no? Y así empezó un poquito todo esto. Hemos llamado Arte y Naturaleza llave maestra para la reconexión en busca del cóctel transformador. La idea era como buscar una especie de cóctel, empezar a mezclar cosas dentro de herramientas para llegar a la gente. Yo hablo de naturaleza, no hablo de medio ambiente, pero la naturaleza empezó cuando el hombre empezó a degradar la naturaleza, surgió la palabra medio ambiente, ¿no? La idea era cómo reconectarnos otra vez hacia esa naturaleza que siempre pensaba que formábamos parte de ella y que en algún momento se nos olvidó. Entonces empecé a trabajar con varias empresas de freelance, desde documentales de naturaleza, revistas, exposiciones, y bueno, me tiré un tiempo intentando hacer cosas bonitas, participativas, hasta que un buen día, sin quererlo, leyendo un artículo de educación ambiental, leí un artículo de un ingeniero forestal de Senegal, que era Baba Dioum, que era un ecologista de estos fantásticos en Senegal, y este hombre hizo esta frase de: al final conservaremos solo lo que amamos, amaremos solo lo que comprendemos y comprenderemos solo lo que nos enseñan. Y esta frase me dio la vuelta a la cabeza. Fue como, anda, ya llevaba unos añitos tratando de buscar fórmulas para que la gente respetara, conservara la naturaleza, y dije, vamos a ver, si logramos que la gente ame la naturaleza, se apasione con ella, la va a conservar. Entonces vamos a intentar hacer herramientas para que la gente se apasione con la naturaleza. O sea, hay que mostrar la naturaleza de la manera más bella, de la manera más... O sea, buscar algo que realmente apasione a la gente, ¿no? Forme una forma bella, lúdica, divertida, misteriosa, todo eso que tiene la naturaleza. Y empezamos con esta frase, y curiosamente un mes después de tener esta especie de revelación, me presentaron el primer proyecto en el cual me tocó crear el guión expositivo. Era el Centro de Interpretación de Monfragüe, del Parque Natural, en aquel entonces, ahora es Nacional Reserva de la Biosfera,
Estamos en el siglo pasado, en el 1998. Todo lo que se hace es paneles, paneles, paneles. Digo, no, Monfragüe es un sitio alucinante. ¿Cómo hacer un sitio donde tú vayas y entres y aprendas un poco la maravilla que hay ahí fuera para que sepas y la disfrutes? Si empezamos a lograr esto, vamos a empezar a lograr que ames lo que hay ahí fuera y que lo respetes, lo conserves y aprendas de ello, ¿no? Entonces, esa frase de Bobadil la dividimos en las 3 salas que tenía. El conocer para valorar era una primera sala donde tú conocías lo más durito del parque, o sea, lo más intelectual, cómo la climatología y el suelo determina una vegetación, que era importantísimo, ¿no? Y esa vegetación, cómo determinaba una fauna. Lo hacíamos de una manera muy bonita, con unos paneles que eran casi abstracciones, o sea, en aquel entonces era algo muy loco. O sea, tuve muchos problemas para que la empresa con la que estaba yo trabajando nos diera vía libre para presentar este proyecto, era un proyecto de concurso, ¿no? La segunda sala era una sala enorme donde hicimos una gran escenografía para descubrir, para meterte ahí y ver todo lo que había. Era una escenografía de los ambientes de Monfragüe, en donde también había un paisaje sonoro y un paisaje oloroso. El paisaje sonoro, por ejemplo, lo hicimos con Carlos de Ita, no había equipos en aquel entonces. Estamos con 6 CDs y un mando a distancia que habíamos trucado para lanzar los 6 CDs a la vez y poder tener toda una atmósfera sonora. No había equipos. Y la última fue Sentir para amar y cuidar, que era una sala que era como el laberinto de los sentidos, una sala oscura en donde se metía uno de uno en uno y en donde tenías, digamos, un encuentro muy emocional con todo lo que habías, todos los inputs que habías tenido en toda la exposición. Ahí eras como que te venía todo, al final te encontrabas delante del planeta en una especie de ciclorama a oscuras donde la Tierra estaba flotando ahí en medio, y era esa visión de Carl Sagan o del Apolo 17 de ver la Tierra pequeñita flotando ahí en mitad del universo, ¿no? Y bueno, esto por ejemplo es una imagen de la sala de arriba. Hicimos una escultura de un buitre negro a su tamaño real en un nido que fuimos a buscar, que se había caído de un alcornoque. La verdad es que fue muy potente, ¿no? Las conclusiones de este centro, tuvimos la suerte que la Cátedra de Psicología Ambiental de la Complutense, el doctor Juan Ignacio Aragonés y María Merigo, hicieran todo un estudio y una evaluación de este centro, ¿no? Y fue muy potente lo que recibimos del público que iba, ¿no? Muy potente. Sobre todo era que lo que estábamos enseñando dentro de la sala, que era a relacionarse con la naturaleza, a tocar, a oler, a ver, a curiosear, a observar. Eso hay que hacerlo en la naturaleza, a estar en silencio, a estar contigo mismo. Eso de repente ocurría afuera, en las visitas al parque, una vez que la gente salía del centro y visitaba el espacio natural, lo hacía. Con lo cual fue muy potente lo que recibimos de este centro a nivel de toda la investigación que se hizo, y luego, por otro lado, la frase de Bobadil, como de repente nos cambió la cabeza y la pusimos en práctica. Y este centro, pues en aquel momento, pues se convirtió en un referente en el tema de centros de interpretación y exposiciones de espacios naturales. Después de este centro, bueno, pues hicimos un montón de ellos, básicamente enfocando hacia esta idea de hacer algo muy bello, muy participativo, interactivo, a través de los sentidos. Y bueno, ya casi al final de toda esta trayectoria, casi 13 años, entramos con este proyecto que era el Centro de Interpretación de la Cueva de Ojo-Guareña, en Burgos. Esta es la cueva más grande de España, tiene 150 kilómetros prospectados y 7 niveles. Es una burrada lo que hay ahí debajo. Y luego el ser humano ha pasado desde el Paleolítico hasta la época actual, o sea, tiene una historia brutal a nivel humano esta cueva. Pues el día que se casó el príncipe, que llovía a mares por aquí, también en Burgos, nos metimos en la cueva con el grupo espeleológico, el del Weiss, en trabajo de campo. Ahí vamos a ver la cueva, a hacer fotos y a sentir qué se siente en una cueva de estas características. Y vamos a hacer el guión expositivo del centro. Estuvimos casi un día entero metidos en la cueva, y a las 5 horas de estar ya dentro de la cueva, que la verdad es que los sentidos, estás en un estado alterado de conciencia dentro de una cueva después de estar tantas horas dentro, ¿no? La arqueóloga del grupo nos llevó a un sitio y había una puerta de metal muy gorda ahí, ¿qué hay aquí? La mujer abrió la puerta y nos dijo, ir pasando dentro de esta sala, apagar los carburos y ya yo os voy guiando.
Nos metió dentro al grupo, nos enfocó con una linternilla, una especie de pollete natural que había ahí en la cueva y dijo, iros sentando aquí. Nos sentamos allí con un misterio tremendo, ¿qué pasa? Nos quedamos casi a oscuras, completo, en una cueva. Sabes lo que es la oscuridad, o sea, de repente es una sensación brutal. Y ese sonido del goteo de las estalactitas del agua, del tic-tac, tic-tic. Y de repente, en un momento dado, ¡pum!, se iluminó una luz delante de nosotros y estábamos delante de un friso de pinturas del Paleolítico Medio, 14.000 años, que aquello era alucinante, rodeado de columnas, de estalactitas, de estalagmitas. Era la sensación de estar delante de una catedral, o sea, era como, wow. O sea, nos quedamos todos con la boca abierta. La arqueóloga empezó a contar la historia de esas pinturas, ¿no? Y habló de un artista que se metió hace 14.000 años con una antorcha hasta esa sala para pintar eso. Había una distancia de 400 metros, o sea, una distancia muy larga desde la boca de la cueva. El que a ese artista se le apagara la antorcha significaba la muerte. No saldría de allí. No había ni carburos, ni LED, ni linterna, ni nada. De hecho, se encontraron cuerpos desde la entrada de la galería hasta la sala de las pinturas, ¿no? De personas que habían muerto en ese recorrido, que pensaban que eran todo artistas de los que habían pintado todo ese friso de pinturas. De repente el Museo de la Evolución Humana hizo un estudio de restos de carbón de esos cuerpos y descubrió que no, que esos cuerpos correspondían a un montón de etapas, hasta la Edad Media. Y entonces lo que se ha llegado a la conclusión es que se creó un santuario. Ese artista creó un santuario hacía 14.000 años y durante 14.000 años el ser humano se ha jugado el tipo para entrar ahí, a ese santuario natural, a ver esas pinturas. Como de repente el arte trasciende absolutamente todo, es universal, es atemporal, llega hasta nuestros días. Yo creo que, bueno, no creo, fue aquí cuando de repente me di cuenta del poder del arte, o sea, en toda su dimensión, ¿no? Y claro, por supuesto que el arte empezó a formar parte ya mucho más potente del trabajo que teníamos que hacer como una herramienta de transformación brutal, ¿no? Y bueno, pues después de este centro vino ya el último, yo creo, de trabajo de freelance, que era hacer un helecho fósil que apareció en una mina de Portollano, fosilizado en carbón, y era para el Museo de Paleobotánica del Jardín Botánico de Córdoba, un helecho de 5 metros, una escultura realista. Y bueno, pues viajaba yo en el AVE, camino de Córdoba, y en el AVE, pues en el vagón cafetería me encontré con Pedro. Era un sacerdote, un marista, que tenía 3 carreras y que había conocido unos meses antes en Rascafría, un encuentro así muy misterioso. Y el tipo se me empezó a hablar y bueno, yo empecé a alucinar con él en Rascafría y me lo encontré allí. Íbamos tomando un café y me preguntó, oye, ¿y con qué estás tal? Yo estaba en aquel momento, yo hacía fotografía de microscopio, yo estaba con un proyecto de agua y bueno, algas, protozoos y demás. Y me dijo, anda, tal, no sé qué. El hombre iba con un vaso de agua, estábamos tomando un café allí en la cafetería. Y me dice, tú en el microscopio pues verás dinosaurios y verás seres extraños de otros tiempos. Y yo le decía, Pedro, vamos a ver, yo veo amebas y veo... Dice, no, Carlos, vamos a ver si nos aclaramos. El agua, este agua que yo me estoy bebiendo es el que ha habido siempre en el planeta. En eso estamos conformes, ¿sí? Este agua ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿sí? Pues mira, este agua que me estoy bebiendo yo ha sido dinosaurio, ha sido hombre primitivo, ha sido nube, ha sido río, ha sido océano, ha sido de todo y simplemente ha ido transformando y está aquí. En el momento que sepas una cosa, el agua es capaz de almacenar información y es capaz de transmitirla. En el momento que yo me beba un trago de este agua, toda esa información va a pasar a mí. Esto es zumo de historia. Toda la historia de la humanidad, toda la historia de la Tierra está aquí contenida. Claro, yo según me iba hablando este hombre, me iba la cabeza ya haciendo así, ¿no? Y de repente, pues le echó un trago y dijo, y nada, y en un ratito iré al servicio y parte de mí entrará de nuevo en ese ciclo, ¿no? Y de repente, claro, me di cuenta, dije, estamos todos conectados. Si somos un 70% de agua, y ese agua está en constante movimiento, o sea, ¿qué nos dura? 24 horas el mismo agua. Digo, joder, pues 3/4 partes de nosotros están en constante movimiento, pero es que, ¿qué somos? ¿Qué son nuestros átomos? Lo mismo. A nivel celular, en 7 años somos distintos.
con lo cual no estamos tan en un sitio, sino estamos en todos sitios y estamos relacionados con todo. De repente la identificación con la naturaleza empezaba a ocupar una parte muy importante de mi cabeza. El arte y la identificación de la naturaleza, ¿no? Después de esta última gran revelación, pues conocí a Pilar. Pilar, bueno, pues una artistaza del copón, nació con el lápiz en la mano. Desde muy pequeñita trabajó ilustrando libros de naturaleza, luego trabajó en publicidad y finalmente se especializó en animación. Se fue para París y estuvo un montón de años en París en los mejores estudios, haciendo todas las fases de animación, y al final pues decidió darle un giro a nivel profesional. Se vino para España otra vez, nos conocimos, bueno, lo reconocimos. Bueno, sí, es que ella hizo publicidad privada a la cafetería de biológicas. Allí ya nos habíamos echado el ojo, pero bueno, luego pasaron muchos años. Y yo siempre pensé que era bióloga, pero no, era publicista. Y bueno, pues al final de todo, pues pusimos sobre la mesa lo que teníamos cada uno, ¿no? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué sé hacer yo? Y nos dimos cuenta los dos que donde yo ya no llegaba, donde yo me quedaba parado, ella seguía. Y donde ella no seguía, seguía yo. O sea, era un encaje perfecto. Y dijimos, ¿por qué no montamos un estudio y nos ponemos con mucha más libertad? Porque claro, hasta ahora teníamos que convencer a todas las empresas con las que trabajábamos de estas locuras de proyectos que hacíamos. Pero a partir de ahora era como, bueno, pues ahora ya mucho más libertad. Montamos un estudio nosotros y empezamos a mover proyectos. Hemos hecho, vamos, ya llevamos 17 años como Fotoalquimia. Mucha gente no nos encaja porque, bueno, estamos ahí en un espacio, y nosotros mismos, estamos en un espacio extraño entre el arte, la artesanía, el diseño. Lo cierto es que para nosotros son herramientas. El arte no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta para sensibilizar. El diseño, lo mismo. La artesanía, lo mismo. Entonces lo que hacemos son cócteles, en donde vamos metiendo cosas y son soportes diferentes. Lo mismo nos da una exposición que una instalación artística, que un diseño. Entonces hemos ido probando a lo largo de estos 17 años qué funciona mejor y qué funciona peor para sensibilizar. Entonces ahora vamos a ver un poquito esos proyectos en donde hemos visto que el arte ha funcionado muy bien. El primer proyecto con el que empezamos, Fotoalquimia, es el Bosque Interior. Es una exposición itinerante y en donde ya el arte ya tiene un hueco importante. Buscamos a un escritor para que nos escriba una historia, que es la historia del Bosque Interior. Y esta historia consistía en que el planeta, estamos hablando de una expresión que tiene 17 años, todo el planeta estaba en riesgo de caer en un letargo definitivo. Era una enfermedad que se llama Muermax y los científicos pensaban que estaba ocurriendo porque el ser humano se estaba separando de la naturaleza. Si os leéis todo, tiene un paralelismo con el COVID que es tremendo, esta historia. De repente aparece una carta que es de un explorador de principios del siglo que descubrió un antídoto para este Muermax en un bosque. Este explorador era de cuando la revolución industrial, de cuando el hombre se empieza a separar de la naturaleza, cuando se empieza a olvidar qué es naturaleza. Y la exposición consiste en buscar exploradores, aventureros, que vengan a esta exposición a buscar un antídoto contra el Muermax, porque la humanidad estaba en peligro de caer en un letargo definitivo, ¿no? Esta expo la hacemos totalmente manipulativa, todo se podía tocar, todo a través de los sentidos. El punto que tiene el arte es que es universal y atemporal, y lo vemos ya en esta expo. Universal es, ¿podemos generar un cóctel que llega a todo el mundo? Sí. En este caso iba desde niños pequeñitos hasta gente muy mayor. O sea, iba mucho público infantil, de colegios, y también había una residencia de ancianos al lado, iban casi todos los días, y la gente mayor enganchaba igual. O sea, tenía muchos niveles de lectura la expo. A nivel de religiones, vino un grupo que era de filosofía budista, tal, y hablando con ellos me decían, habéis metido la filosofía budista en esta exposición, se nota que Buda está aquí. Pero es que te venían de la catequesis cristiana que estaba cerca de... Esto se inauguró en el Museo de la Ciudad. Y te decían, Dios está en la exposición. Decías, anda, o sea, estás haciendo un contenido que está llegando a mucha gente, ¿no?
Fue muy curioso. La otra cosa es que identificamos ya al visitante de la exposición con la naturaleza. Claro, el visitante entraba, buscaba ese antídoto dentro de la exposición le contaba cómo funcionaba el bosque, pero al final, que si la diversidad, los ciclos, el reciclaje, cómo funciona un bosque, pero al final decías, si cambio bosque por mi vida, funciona igual, o sea, mi vida podría funcionar igual, pero ¿dónde está el laberinto? Al final de la exposición, el visitante se daba cuenta que el bosque era él, y que ese antídoto estaba dentro de él. De repente era eso, el bosque eres tú, aprende a vivir como hace el bosque y tendrás el antídoto ante tus manos. Esta frase, que la he rescatado para esta charla, de repente me da la sensación de que tiene mucho que ver con lo que estamos buscando ahora, ¿no? Con esta crisis no climática, sino ambiental tan brutal que tenemos, y del ser humano sobre todo, ¿no? Esta exposición se inauguró en el Museo de la Ciudad y en 5 semanas, se prorrogó una semana, pasaron 14.000 personas. O sea, fue un bombazo a la cantidad de gente que llegó. 45 destinos después del Museo de la Ciudad, en donde han pasado miles y miles de personas. Y 17 años después está de una forma permanente en el espacio Fonroya, en Alcoy, en Alicante. La donamos y está de forma permanente, con visitas constantes. Hace 2 meses me llamó un señor de Barcelona que había estado en la exposición y que había alucinado. Digo, 17 años después que salían los paneles descoloridos. O sea, de repente te das cuenta que estás manejando un cóctel que funciona en este nivel, ¿no? Después del bosque interior hemos hecho más proyectos dentro de fotoalquimia, pero nuestro giro de 180 grados en un momento dado fue meternos en diseño de producto, cuando no tenemos formación de diseñadores. Hacemos una línea, la llamamos Natura Imitatis, que es imitar la naturaleza en latín. Es una línea en donde vamos a hacer el antidiseño. O sea, un diseño que lo vamos a hacer con artesanos enamorados de este diseño de España y Portugal y van a cobrar bien por ello. Vamos a diseñar a fuego lento. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para hacer una pieza bien diseñada. Vamos a hacer una pieza de esta que pasa de padres a hijos, como se hacía antes. Materiales naturales, biodegradables, un eco-packaging, en donde el plástico esté 0%, o sea, no haya nada de plástico y que se pueda enviar lejos. Estos, por ejemplo, son artesanos con los que trabajamos en España y Portugal, de muchas especialidades, ¿no? Desde maestros tallistas, torneros, ceramistas, gente de porcelana, vidrio. De repente la pieza que habéis visto antes era Jori, que era, bueno, pues una pieza inspirada en la naturaleza. Esa era otra de las líneas que inauguramos aquí, que era la biomimética, ¿no? Cómo la naturaleza lleva muchísimo antes de que el ser humano aparezca sobre ella, diseñando formas que son sostenibles, todas. O sea, en la naturaleza no existe, cuando hablamos de reciclaje, en la naturaleza la palabra reciclaje no existe, porque no existe la palabra basura. No hay nada que se tire, absolutamente nada. Con 5 polímeros se hace toda la naturaleza, y esos 5 polímeros se construye todo y es todo biodegradable. Nosotros necesitamos 150 polímeros, la inmensa mayoría tóxicos y no biodegradables. Tenemos que aprender de ella, era una lógica y era un poco la filosofía que tenía esta colección. El de arriba era una vértebra inspirada, o sea, una pieza para comer sushi, inspirada en una vértebra de atún, y el de abajo era Pito Bol, que era para comer aceitunas con hueso, inspirado en una aceituna. Esta colección al final nos dimos cuenta cómo el diseño puede llegar un mensaje, una filosofía a todo el mundo muy rápido. A través de la Jori, de repente se empezó a publicar en miles de webs de todo el mundo y muchas editoriales de diseño de todo el mundo nos escribieron para publicarla y publicar esa filosofía. Estamos hablando del año 2011-2012. Todavía el diseño, el ecodiseño estaba muy... y por supuesto el eco-packaging nos miraban raro, diciendo, pero estáis locos, esto no puede ser. Volvemos a lo mismo, la universalidad y la temporalidad. Cuando diseñamos inspirándonos en la naturaleza, de repente se hace universal el diseño. Es muy importante porque el ciclo de vida se hace eternamente largo y eso es muy sostenible.
Ahora mismo cualquier pieza de diseño se diseña, si pega el pelotazo bien, a los 3-4 meses desaparece. Y todo lo que se ha invertido desaparece. Esta pieza lleva más de 11 años funcionando y se vende más ahora que antes. O sea, por otro lado, hay una parte que nos encanta, que nos va llegando también de vez en cuando, que es que en muchas escuelas y universidades de diseño de todo el mundo, los estudiantes eligen esta pieza pues como pieza de proyecto, pieza de inspiración, ¿no? Y eso la verdad es que nos gusta mucho porque no somos diseñadores. Eso es muy gracioso cuando nos conocen a nuestro estudio, pues va mucha gente pues de IED, de escuelas de diseño, de Arte 10. Y claro, alucinan los chavales cuando dicen, nosotros no tenemos formación de diseñadores. Ella es publicista e ilustradora, yo soy biólogo. O sea, y es como, ¿pero cómo? Porque aquí hay branding, aquí hay packaging, aquí hay un diseño muy trabajado, aquí intuición y naturaleza, inspiración en la naturaleza, ¿no? Después de este proyecto de Natura Imitatis, nos llamó Fundación Canal para hacer una serie de instalaciones alrededor del lago, instalaciones artísticas en su sede, en Plaza de Castilla. Y bueno, pues empezamos con la primera, que la llamamos la Mensajera. Y la Mensajera consistía en coger toda la fachada, la que está enfrente de las Torres Kío, de ellos, son 200 metros cuadrados, y queríamos llenarla de agua y que de ese agua surgiera como un ente, una deidad femenina. Era como la naturaleza que venía, ese espíritu de la naturaleza que venía del fondo de las aguas a revelarnos un mensaje, ¿no? De ahí lo de Mensajera. El texto que acompañaba a esta instalación era, que os va a recordar a lo que os comentaba del cura y de la cueva, ¿no? El agua todo lo conecta desde siempre, fluye tejiendo una red entre todo lo vivo y es capaz de almacenar y conducir información. El agua, al fin y al cabo, es el órgano sensorial de nuestro planeta. Quizá últimamente estén resonando en tu interior mensajes que hablan de una nueva mirada hacia la sostenibilidad, solidaridad, circularidad. El agua, en su viaje infinito por todos los rincones de la Tierra, ha sido la mensajera, y en cada trago te ha ido susurrando sus palabras. Ese agua que nos une a todos con el todo será la que guíe nuestros pasos. Y bueno, pues esta era la pieza como se veía, sobre todo por la noche cuando estaba iluminada. Después de la Mensajera, pensamos en hacer una escultura para colgarla dentro del auditorio. El auditorio de Fundación Canal es muy largo y tiene un peine de iluminación que nos parecía perfecta para colgar. Pensamos en una onda, algo como que reflejara esa forma que todos pintamos el agua, ¿no? Como esa onda que va volando por el cielo y se va transformando, ¿no? Desde los ríos, se evapora, las nubes, cómo va cambiando, ¿no? Cómo va transformándose. Y curiosamente, con latas de bebidas recicladas se nos ocurrió la idea de hacer un textil. Estas latas las uníamos con cables de acero y luego las cosíamos, estos hilos entre ellos, generando un textil flexible y hiperligero. Y nos dio la solución para crear una banda de latas, de 7000 latas, que componían esta pieza, ¿no? También introdujimos aquí el concepto de arte colaborativo, ¿no? De repente empezamos a pensar en que la gente pudiera colaborar en esta pieza, que esto no fuera ni de Fotoalquimia ni de Fundación Canal, pero fuera de un montón de gente, ¿no? Y bueno, pues liamos a mucha gente del polígono ISO de Carabanchel a recoger latas, pues eso, en estudios, en bares, en salas de ensayo, y conseguimos las 7000 latas para hacer esta pieza, ¿no? Y esta pieza, al fin y al cabo, si os dais cuenta, también transforma en la cabeza del público que la ve esa idea de basura, de residuo, en un recurso valioso. Esta escultura, si la cogiéramos directamente, la bajáramos y la fundiéramos, saldrían 70 kilos de aluminio puro. Después de esta... Bueno, y esto lo podéis ir a ver. Vamos, todo lo que hemos visto hasta ahora está expuesto. La Mensajera, ¿no? La Mensajera no es lo único que quitar. Pero esta sí, esta está en el auditorio de Fundación Canal. El siguiente proyecto con el que nos metimos fue en los baños de Canal. Y esto fue... Lo pensamos en plan gamberrada.
dijimos, jolín, en estos baños imagínate que se meten dos grafiteros con unos rotuladores gordos y lo ponen fino el baño. O cualquiera que entre en este baño, si habéis entrado a los baños de Fundación Canal, son como muy fino, muy tal. Y te encuentras todo grafiteado, bomba, ¿no? Y luego por otro lado, claro, decías, el baño. ¿Cuál es el sitio donde más intimidad tenemos con el agua? El baño. ¿Dónde dejas tu partecita de agua al ciclo? En el baño. El baño en el fondo es como una parte en donde el río, a través de una tubería, trae agua y a través de otra vuelve al río, pasando por una depuradora, ¿no? Entonces nos parecía un sitio perfecto para contar el ciclo del agua, el baño, en donde tú dejas una parte y ves dónde va. Y de hecho, bueno, pues esta instalación está igual, permanente en los baños de Fundación Canal y te cuenta el ciclo del agua de esta manera así, graciosa. Y bueno, no es con rotulador, al final es vinilo, ¿no? Pero vamos, el de seguridad, el primer día que estábamos instalando, por la noche, claro, lo terminamos, volvimos al siguiente día y el de seguridad casi nos come. ¡Nos habéis vuelto locos! ¡Que eso no va a salir de la piedra! ¡Que eso es tal! ¡Que os van a matar! Tal. Que no, que el vinilo, el tío, vamos, que funcionó muy bien el trazo que se le dio al vinilo de corte cuando se digitalizó el trazo de rotulador. Y luego, bueno, pues después con Fundación Canal hicimos más piezas, pero vamos, estamos poniendo así las más representativas. Pixelata fue otro proyecto que nos planteó Brick Counts, que es una especie de ONG que opera en toda Europa, ahora en todo el mundo, que sensibiliza acerca del reciclaje de latas de bebida. Nos llegó y nos dijo, oye, ¿nos podríais hacer una historia, una narrativa, con una herramienta que nos funcione para sensibilizar con el tema de latas de bebida? Y de repente, bueno, pues tenía que tener algo de ser colaborativo, tener una parte artística importante, y bueno, dándole muchas y muchas y muchas vueltas a una lata, pues un buen día cogimos la lata, un spray, hicimos ras, pintamos, y de repente dijimos, un píxel, pixelata, y de repente se iluminó la cabeza, hacer una especie como de soporte lleno de agujeros donde tú podías meter esas latas en forma de píxeles y generar imágenes gráficas. Entonces, de esta manera hicimos Pixelata, a Brick Counts le encantó la idea y en el 2017 arrancamos con la primera. Esta, por ejemplo, se hizo para Madrid Challenge, para un triatlón que acabó en la Puerta del Sol, y era muy interesante el tema porque, claro, la gente iba todo para eventos deportivos donde había mucha gente y mucho consumo de latas. Y claro, la gente con su lata en la mano iba a un sitio en donde lavaba la lata, la pintaba con un spray y la colocaba en un panel. Y al cabo del tiempo veía una obra gráfica alucinante. Se sentía parte de, y el concepto de basura, de residuo, le cambiaba en la cabeza. De hecho, un niño, en una feria que estuvimos una semana, había un niño que todos los días traía una bolsa de latas y decía, es que las veo por la calle tiradas y no puedo dejarlas. Y bueno, a nosotros también, a mí me ha cambiado. O sea, yo ahora mismo en el sótano tengo 30.000 latas y me están diciendo que las tengo que sacar. Entonces no sé muy bien qué hacer, si llenar varios contenedores amarillos o hacer una pieza corriendo porque las tengo que sacar del sótano. Después, bueno, Pixelata continuó y llegamos al momento famoso de COVID, año de confinamiento. IEDE y Ayuntamiento, IEDE estaba haciendo un trabajo en Carabanchel, en donde estaba en la zona de Polígono ISO, y nos pidió una pieza que uniera arte, sostenibilidad y colaboración ciudadana. Pero claro, Pixelata no podíamos hacerlo porque claro, en el tema del COVID la gente no se podía juntar, no nos funcionaba la fórmula, se pensó pero no era. Entonces utilizamos, también había una cosa de esta Pixelata, que era cuando acababa la feria en cuestión, todas las latas iban al contenedor amarillo y había al final instalaciones gráficas que eran preciosas. Y nos decían, pero esto no se podría mantener de alguna manera. Y decíamos, pues no, porque el panel tiene que estar para el próximo evento. De repente en el confinamiento le empezamos a dar vueltas de decir, ¿cómo podemos hacer un mural de latas sin este soporte que se pueda quedar de una manera fija en una fachada, por ejemplo, en el interior, en el exterior? Y claro, la lata pesa muy poco, una lata de bebida pesa 12 gramos, con lo cual es muy interesante como soporte gráfico para una pared, porque no pesa. Y así desarrollamos Pixelata Mural.
Aquí liamos igual a todo el polígono ISO para recoger latas, las 3000 latas que hicieron falta para hacer esta imagen pixelada de la cara de Dalí. Esta ya va a cumplir 3 añitos y bueno, ya forma parte ya da identidad al barrio, ¿no? Y claro, todo el mundo que pasa por aquí, al final esta pieza ni es nuestra, ni es está en los locales de la Matilda, son salas de ensayo, ni es de la Matilda, aunque dicen que es de... no es vuestra, ni es del IED, ni es del ayuntamiento, al final es de toda la gente del barrio que va diciendo, pues yo ahí me bebí 20 maus, yo me bebí no sé cuánto, esto. Al final es la parte que tiene el arte colaborativo, la verdad es que es muy interesante porque diluye esa pertenencia del arte, ¿no? Y luego ya hicimos de este tipo unas cuantas más. Esta la hicimos para Marte, que es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castellón, que se quieren alinear Agenda 2030, sostenibilidad. Hicimos esta pieza para la inauguración en el año 20 y luego se donó al MIAU, que es el Museo Inacabado de Arte Urbano de Fanzara, que es un pueblecito de Castellón, que si no habéis estado, recomendabilísimo. Hay 150 piezas de arte urbano de 50 ciudades, o sea, de 50 países procedentes. O sea, una pasada lo que han hecho en ese pueblecito, ¿no? Esta otra de La Mirada se hizo para un programa de Jesús Calleja, un amigo nuestro que es forjador, quería hacer un espacio de coforging y bueno, pues al final Calleja como que le hizo un programa y le hicimos el diseño de la fachada de este espacio y le regalamos su mirada, que le titulamos La Mirada de un maestro. Y esta otra, esta otra mirada, es un fragmento de la mirada de un chimpancé. Esta lo hicimos para el ayuntamiento de Fuenlabrada, hace poco. Esta pieza, queríamos, no está completa, la obra completa es esta. Estas son 25.000 latas, sería el mural más grande de latas del mundo. De momento Fuenlabrada no querían hacerla, pero cosas que pasan. Directores de museos de arte urbano y con consejerías, pero vamos. La idea era transmitir que un chimpancé y nosotros, un ser humano y un chimpancé, nos diferenciamos en un 1% en cuanto a nuestros genes, prácticamente nada. Y la relación que tiene un chimpancé y la relación que tenemos nosotros con el medio es brutal, es del 99%, ¿no? El zinc, os podéis imaginar que nos lo dice el chimpancé a nosotros, no nosotros al chimpancé. Y ya por último, bueno, pues uno de los proyectos más recientes que tenemos, el Via Set Cadires. Este proyecto nos llamaron de una asociación intermunicipal que está en Castellón, 7 pueblecitos que se han unido y quieren, están muy cerca de Marinador y de ese turismo atroz de costa, y querían hacer algo distinto totalmente, sostenible. Es una gente muy orgullosa de su tierra y hay muchos negocios de panaderías, trabajando en la antigua, bodegas. Muy alucinante el proyecto que tiene esta gente. Han hecho una red de senderos verdes, están apostando mucho por el cicloturismo, el senderismo, y han hecho un museo de arte, de escultura al aire libre, y nos llamaron para ver si teníamos una idea. Había que hacer 7 esculturas, una para cada pueblo, y tenían que estar al aire libre esas esculturas. Nosotros estuvimos allí una semana, bueno, ya estáis viendo lo que pensamos, pero claro, hasta que llegamos a esa idea fue largo. Pero claro, allí éramos los escultores, había una presión tremenda, nos enseñaron las delicias que tenían ahí en su pueblo, pero al final la silla baja tradicional, esa silla huertana que estaba en todas las masías, era una silla también donde había un abuelo. Cada vez que salíamos de la casa rural a dar una vuelta por toda la zona, había un abuelo sentado en una de estas sillas mirando al infinito, que decíamos, eso es slow, este hombre está conectado con la naturaleza, está iluminado. Y de repente esa silla nos iluminó. Dijimos, nos vamos a inspirar en una silla tiene una componente simbólica muy potente, una silla es un sitio para parar y reflexionar, cosa que hace falta, y esa silla, bueno, pues inspirándonos en ella, hicimos 7 sillas de 4 metros de altura, de madera y cuerda de cáñamo. Cada silla se pintó de un color, era la escala de arco iris, pero a la vez conformaba una vía. La Via Set Cadires es una vía de progresión hacia de la escala más humana a la más divina, por decirlo de alguna manera. Cada silla es un chakra, es una elevación
hasta lo que es la iluminación. En 70 kilómetros cada silla, digamos, va abriendo una vía entre ellas, ¿no? Cada una está en lugares como muy potentes de la naturaleza para reconectarnos con él. Al final, bueno, pues este proyecto, la verdad... bueno, y luego también ya aplicamos la forma colaborativa. Dijimos, hay que encordar las sillas, vamos a montar un taller de arte colaborativo. Cogimos a Tomeu, que es el de los ricitos, que nos lo trajimos de Mallorca, que es un encordador tradicional, un tipo fantástico. Nadie había encordado sillas de este tamaño, o sea, pensar que cada silla llevaba 1000 metros de cuerda de cáñamo, de cuerda no, de maroma, de barco, de cáñamo. Tuvimos que hacer cerca de 7000 metros de cuerda, que nos la hicieron en Redová, en una fábrica de hace 80 años que hacía cuerda de cáñamo. Y pasaron cerca de 50 personas por aquí. Ahí, por ejemplo, estáis viendo a una gente de Escocia y de Nueva Zelanda que lo leyó en el periódico y dijo, vamos a encordar. Y logramos encordar las 7 sillas en 2 semanas. Si os dais cuenta, aquí se presentaron en un día para ver las 7, porque luego cada una iba a su municipio. Ver las 7 juntas, nos apetecía mucho, era un rollo muy berlanguiano, las 7 sillas gigantes en el pueblo y un día de fiesta, ¿no? Fue un día con conciertos, todo el día de fiesta, era un día para que viniera gente de los 7 pueblos, que enlazaran los pueblos, aquí hay gente que colaboró, que estuvo ahí encordando, y nada, veis que cada encordado es diferente. Los abuelitos iban trayendo sillas al taller, sillas suyas, sillas que tenían 100 y pico años, y íbamos sacando los patrones de encordados de allí. Entonces, claro, los abuelitos alucinaban cuando veían estas sillas y decían, pero si esta silla es como la de mi abuela, ¿qué tal? Pero gigante. Y nada, estas sillas al final, pues cada una fue a su sitio, y la verdad es que, bueno, pues ha funcionado de maravilla el proyecto, ya hace un año que se ha hecho, y la verdad es que ya hay una visita constante y está funcionando muy bien a nivel de ecoturismo, ¿no? De mucha gente en bici, mucha gente andando, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho un recorrido de 30 años. ¿En Castellón? Sí, sí, en la ruta de las sillas gigantes, en fin. Bueno, pues esta imagen nos da una imagen de, bueno, pues que es un momento... Os contaba que hace 30 años la crisis ambiental estaba tanto como está ahora, bueno, ahora está un poquito más acrecentada a todos los niveles. Es un momento de parar y decir qué leches podemos hacer para cambiar un poco esto. Desde luego a mí a nivel mental, intelectual, y llevo trabajando el intelecto durante 30 años en este tema, que es la sostenibilidad y la sensibilización, a mí ya no me da más de sí, el intelecto, creo que no anda por ahí el tema. Pienso, el otro día, buscando la raíz de humano, hombre, homo, es curioso porque te lleva a humus, te lleva a tierra. De hecho, todas las tradiciones nos ponen en que el hombre, la mujer, el ser humano, nació el primero de la tierra, del limo, del lodo. Esa conexión con la tierra nos une directamente con una virtud, que es la humildad. Muy curiosa la humildad, ¿no? La humildad es lo que tiene la naturaleza, lo que tiene la tierra, que lo da todo, no pide nada a cambio, no está por encima de nada, sino todo lo contrario. La tierra es algo que incluso es vulgar, ¿no? De repente humildad y ser humano están juntos, como que el ser humano por naturaleza es humilde. ¿Dónde estamos? O sea, nada más la avaricia y la soberbia nos lleva a envenenar, a masacrar la tierra. Pero eso es lo que somos. O sea, al final la tierra es lo que somos. Estamos masacrando lo que somos, no el planeta. No, estamos masacrándonos a nosotros. Entonces, a Pilar, o sea, últimamente la reflexión que hacemos de todo esto es que está dentro de nosotros. Aquello que surgió en el bosque interior, que la naturaleza está dentro de nosotros, que la llave, que todo está dentro de nosotros y que al final la naturaleza es la puerta estrecha que llamaban los filósofos para acceder a lo que realmente somos y que el arte es la llave que abre esa puerta estrecha, ¿no? Aquí es una reflexión, una máxima en prosa de Goethe que cuenta un poquito lo que hemos intentado, como hemos podido contaros en esta charla, ¿no?
y es aquel que la naturaleza comienza a desvelarle su secreto manifiesto, es el secreto que todos y todas llevamos dentro, experimentará el anhelo irresistible de conocer a su más digno intérprete, el arte. Pues nada, esto es todo, muchas gracias.